todos ustedes, muy buena tarde. Es un gusto para mí volver a estar aquí con ustedes, ¿verdad? Para compartir una nueva clase del curso de comunicación y lenguaje. Nuestra frase del día es: haz de cada día una obra maestra, de John Wooden. Esto tiene relación con la educación, ¿verdad? Y que para aspirar a nuestros objetivos de aprendizaje, nada como dar el máximo de nosotros en cada cosita que nosotros hacemos. Bueno, como ya pudieron ustedes observar, nuestro tema de hoy es textos narrativos. Existen textos descriptivos, expositivos, argumentativos y narrativos. En esta ocasión analizaremos el tema de textos narrativos. La clase de hoy tiene como finalidad el poder identificar qué es un texto narrativo, cuáles son los textos narrativos y qué relación tienen estos textos con la cultura, ¿verdad? Para eso vamos a comenzar con una pequeña lluvia de ideas y le voy a preguntar a Ana. Ana, para usted, ¿qué es un texto? ¿Me puede decir? Sí, muy bien, gracias. Es un enunciado, dice Anita, tiene razón. Ahora, Chansi, ¿para usted qué es un texto? Muy bien, sí, es un escrito. Tiene mucha razón, ustedes ya tienen un poco de conocimiento sobre esto, ¿verdad? Pues un texto es la unidad máxima de la comunicación. Transmite un mensaje completo y tiene una intención comunicativa. Eso es un texto. Ahora, narración. ¿Alguien que me pueda decir qué es narración? Vamos a ver, Brian, usted dígame qué es narración. ¿Para usted qué es narración? Sí, muy bien, es contar algo. Muy bien, gracias. Eso es la narración. Consiste en decir cómo sucedió algo, en relatar algo, ¿verdad? Algún hecho. Esta narración tiene que ser de forma activa, dinámica y atractiva. Ahora veamos qué es entonces el texto narrativo. El texto narrativo dice que es un relato de acontecimientos que suceden a diversos personajes, pueden ser reales o imaginarios, y esto se desarrolla en un lugar y en un tiempo determinado. Eso es un texto narrativo. En la vida cotidiana, la narración forma parte de nosotros, ¿verdad? De nuestra forma de comunicación, porque ahí la tenemos nosotros presente cuando nosotros contamos algo, ¿verdad? Cuando decimos cómo nos sucedió algo. Entonces la narración está siempre presente en nuestra vida. Lo que pasa es que como no lo hemos aprendido, entonces no lo logramos identificar. Los textos narrativos tienen elementos y como primer elemento tienen a un narrador. Lo vamos a colocar aquí para que vayamos ahí teniéndolo en cuenta. Entonces tiene elementos. Muy bien, como primero dijimos narrador. Narrador. Bueno, en todo texto narrativo tiene que haber alguien que cuente los hechos, ¿verdad? Cómo sucedieron de una manera ordenada. Hay diferentes tipos de narradores, depende de la historia que se quiera contar, ¿verdad? Y el que narra la historia puede ser alguien ajeno a ella o puede ser un protagonista, ¿verdad? Un protagonista de la historia. Eso sería. Ahora veamos otro elemento que es el tiempo. Sabemos que las acciones que realizan los personajes no suceden todas en un mismo tiempo, ¿verdad? Sino que pueden suceder en pasado, en presente o en futuro. A eso nos referimos cuando hablamos del tiempo. Ahora veamos otro. Y el otro es el espacio. El espacio. Los hechos que se narran ocurren en algún lugar, ¿verdad? Y a lo largo de la narración los personajes pueden desplazarse a diferentes sitios. A eso nos referimos con espacio. Ahora, personajes. Personajes. Bueno,
Personajes se les llama a las personas, ¿verdad? O a los que participan en los hechos, o sea, los protagonistas. Se conoce como es un personaje por sus descripciones físicas, psicológicas y también por las acciones que realiza en determinado texto narrativo, ¿verdad? Otro tenemos y es trama. Trama o acción se puede decir, y este es el conjunto de hechos narrados, o sea, lo que hacen, lo que dicen, lo que piensan los personajes. A eso se le llama trama, ¿verdad? Conjunto de hechos narrados. Bueno, esos serían los elementos de los textos narrativos. Ahora veamos otro, que es su estructura. Su estructura, ¿de acuerdo? Alguien que me pueda decir qué piensa cuando hablamos de la estructura de un texto. Vamos a ver, Soemi. Sí, muy bien. Como el orden que va a llevar, sí, exacto. Sí, así como dice Soemi. Este es como el orden que va a llevar un texto narrativo. Entonces ahí como número 1 encontramos que es la introducción, o sea, de primero va a ir la introducción. Introducción, de acuerdo. Entonces un texto narrativo siempre va a tener una introducción. Y en la introducción se va a plantear la situación inicial, ¿verdad? Ahí se presentan los personajes en un lugar determinado, en un marco determinado. La introducción es parte fundamental, ya que de ahí depende de que si el lector va a captar la atención del lector, ¿verdad? Porque usted, un ejemplo, quiere leer un cuento que comienza a buscar en internet, ¿verdad? En Google, y encuentra un cuento, pero lee las primeras dos líneas y a usted no le llama la atención, ¿verdad? Entonces usted que viene busca otro, ¿verdad? Porque así es. Entonces de la introducción, de las primeras, yo qué sé, 2 o 4 líneas, de ahí depende si va a captar su atención o no. Después encontramos el nudo. Bueno, en esta etapa se desarrollan los acontecimientos y aparece un conflicto, ¿verdad? En el nudo. Las novelas, ustedes se han dado cuenta, las novelas, ¿verdad? Comienza de una cierta forma, después a mediados de la novela vienen todos los problemas, ¿verdad? Que se pueden dar. Entonces a eso se refiere con el nudo. Después tenemos el desenlace. Y entonces el desenlace, ahí en el desenlace se encuentra una solución al conflicto, como por ejemplo, es decir, que es el final, ¿verdad? Del texto narrativo, es el final, porque ahí se encuentra una solución al conflicto. Entonces la introducción capta la atención del lector. El nudo consolida la narración y el desenlace puede ser en que un relato triunfe o fracase en la mente del lector, ¿verdad? Cuando viene el final, usted dice, ay, sí, eso sí me gustó. O cuando a usted no le gusta el final, no, mira que a mí no me gustó y yo hubiera querido que terminara diferente, un final feliz o yo qué sé, ¿verdad? Así es. Entonces, los textos narrativos tienen elementos, tienen su estructura, ¿verdad? Vamos a ver algunos ejemplos de textos narrativos. Y en primer lugar tenemos lo que es el cuento. Todos hemos escuchado en alguna ocasión un cuento, ¿verdad? ¿Alguien que me pueda decir uno? Sí, gracias Jaime. La Caperucita Roja, Los Tres Cochinitos y Blancanieves, en fin, muchos cuentos que hay, ¿verdad? Dice que un cuento es un tipo de texto narrativo y se caracteriza por tener una extensión breve. Son cortos, ¿verdad? Una hoja o 2 hojas podría ser. También está protagonizado por una pequeña cantidad de personajes. ¿Se han dado cuenta, verdad? En La Caperucita Roja, ¿cuántos intervienen? La Caperucita, su abuelita y el lobo, ¿verdad? Son pocos personajes los que intervienen. Y también
tiene un argumento sencillo. Eso es lo que caracteriza al cuento. Segundo, tenemos la fábula, otro texto narrativo. Y la fábula es una narración breve, cuyos personajes generalmente son animales u objetos que piensan, reflexionan y tienen la intención de dejar una enseñanza a la que también se le llama moraleja. ¿Han escuchado ustedes? Aquí puse unos pequeños dibujos que son acerca de la fábula, la liebre y la tortuga. La leyenda es una narración de hechos sobrenaturales, naturales o mezcla de ambos, que se transmite de generación en generación de forma oral o escrita. El relato se sitúa en una forma imprecisa entre el mito y el suceso verídico. Ahora pasamos con la anécdota, otro texto narrativo. Y la anécdota dice que es un relato corto que narra un incidente interesante o entretenido, ¿verdad? Que nos ha pasado, también es curioso o que da risa. Este está basado en hechos reales, o sea, los protagonistas y los lugares son reales. Eso es una anécdota. Pasamos al siguiente, que es una biografía. Y la biografía es la historia de vida de una persona. Es una narración escrita que resume los principales hechos de vida de una persona. Esa es la biografía. Ahora la autobiografía, que no se parece mucho, ¿verdad? Pero bien quiere decir auto. Es de mí misma, ¿verdad? Relato de mi vida. Relato de la vida de una persona, pero está escrita por ella misma. Es una obra personal, ya que el propio autor es el encargado de expresar los pormenores de uno o varios aspectos de su vida. Esos serían los textos narrativos. Escuchamos que era el cuento, la fábula, la leyenda, la anécdota, la biografía y la autobiografía. Todo esto nos ayuda, ¿verdad? Y es parte de nuestra cultura conocerlo. Y yo sé que a usted le quedó una espinita y que usted va a estar en su casita y va a querer investigar más, ¿verdad? ¿Qué leyendas hay? ¿Cuántos cuentos hay para leer? Y algunas fábulas y de todo, ¿verdad? Ahora les voy a pasar un pequeño video, pero yo les envié ahí el enlace al grupo de WhatsApp. Entonces, como todos traen sus teléfonos móviles, ¿verdad? Los pueden sacar y podemos observar el pequeño video. Después vamos a seguir con nuestra siguiente actividad. Navegantes. El texto narrativo es un relato de hechos y acontecimientos reales o ficticios, los cuales se pueden comunicar de manera oral, escrita o multimedia. En este sentido, para construir un texto narrativo, el autor o escritor puede partir de recuerdos, historias sorprendentes de su vida u otras personas. También puede integrar hechos ficticios que salgan de su imaginación y creatividad. Es de tener en cuenta que para realizar un texto narrativo se debe de partir de una estructura básica, la cual incorpora un inicio de la historia, un nudo y un desenlace. Por esta razón, debes saber que en el inicio de un relato es donde se hace descripción de los personajes y su situación inicial, dando una apertura a la historia. En el nudo se construye una problemática en la que se ven involucrados estos personajes, enfocándose en sucesos que complican la situación. En el desenlace se cuenta la solución a dicha problemática, la cual puede desatar un final triste o feliz. Ya observaron el video, ¿verdad? Muy interesante y nos ayuda bastante. Ahora vamos a pasar a lo siguiente, que es una pequeña hoja de trabajo. Está muy sencilla. Entonces ahí, de igual manera, yo les voy a mandar el documento
y ustedes me lo pueden mandar en el transcurso del día, ¿verdad? Pero les voy a explicar. De primero tiene sus datos, ¿verdad? Tienen que poner ustedes su nombre, su clave, etc. Y vienen las instrucciones, realizan lo que se le pide, trabajen con limpieza, ustedes ya saben. Primera serie, describe con tus propias palabras lo que aprendiste de los textos narrativos, su estructura, importancia y lo que llamó más tu atención, ¿verdad? Entonces ahí es a criterio propio, usted pone lo que usted aprendió, lo que a usted más le llamó la atención y la importancia. Segunda serie, escribe el número de cada texto narrativo según corresponde a la definición correcta. Está bien entendido, ¿verdad? Usted lee la definición y mira cuál de todas es la correcta y el numerito que tiene a la par usted lo va a colocar entre los paréntesis. Tercera serie, redacte un texto narrativo por invento y creación propia, el que más llamó su atención. Cualquiera usted lo puede hacer, ¿verdad? Usted puede inventar un cuento. Yo ahí le puse como 6 líneas, pero usted puede agregar una hoja, ¿verdad? Una adicional, si usted quiere hacer un cuento, una leyenda, una anécdota que a todos nos ha pasado, o alguna fábula, o lo que usted desee, su biografía, su autobiografía, perdón. Entonces, eso sería, como les digo, en el transcurso del día me lo pueden enviar, está sencillo y eso sería todo. La clase de hoy, textos narrativos, ojalá se les haya quedado bastante y nos vemos en la próxima.